Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra que se encuentren bien. Esta semana vamos a seguir con el tema de la vulnerabilidad climática que enfrenta Centroamérica. Ya en la clase de la semana pasada habíamos visto cómo por la ubicación geográfica que tiene Centroamérica es más propensa a que los fenómenos climáticos extremos afecten a la región. Esta semana vamos a seguir con esa temática, pero vamos a analizar cómo lo que son las sequías, las inundaciones y los huracanes, perdón, van a afectar con más severidad a la región centroamericana desde hace algunas décadas. Vamos a hacer un recuento de los principales fenómenos extremos que se han presentado, eh, analizando la afectación tanto social, económica, que eso ha traído para la población de todos los países de Centroamérica. Vamos a iniciar con la clase. Ok, vamos a identificar los posibles impactos de fenómenos climáticos extremos, sequías e inundaciones sobre las condiciones sociales y económicas de la sociedad centroamericana. Vamos a iniciar la clase con un video que muestra algunos de estos fenómenos extremos como lo son los huracanes y las tormentas, que son muy frecuentes como les decía, en la región centroamericana por esta vulnerabilidad climática que es causada por el cambio climático, ¿verdad? Una de las afectaciones que el cambio climático está teniendo para la región. Vamos a empezar con el video. Por favor, es importante que en esta parte pongan atención al video porque posteriormente vamos a hacer una actividad según lo que vimos en el video. Centroamérica se ve envuelta por segunda vez en menos de 15 días en una tragedia que deja a muchas familias sumidas en el dolor y en un profundo luto. Tras la llegada del huracán ETA en categoría 4, ingresó un nuevo ciclón, el huracán Iota con categoría 5, quien impactó directamente a Nicaragua e ingresó a Honduras y El Salvador con lluvias torrenciales que provocaron severas inundaciones que derivaron en muerte. Nos avisaron de que tenemos que sacar a la gente de inmediato. Nos enseñaron pues qué riesgos podemos tener. El huracán Iota llegó a la región centroamericana el 16 de noviembre. Impactó esa tarde de lunes a Nicaragua. Horas de vientos de más de 250 kilómetros por hora arrancaron hasta casas de sus cimientos. Luego se trasladó a Honduras y El Salvador como depresión tropical. Ambos huracanes, ETA y Iota, dejaron el siguiente saldo de víctimas en la región en solo 3 semanas. En Nicaragua, el huracán ETA no cobró ninguna víctima ni desaparecidos. El reciente huracán Iota dejó 0 muertos en el área de impacto del huracán. Sin embargo, las inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias cobraron la vida de 21 personas en distintas zonas del país y hay 2 desaparecidos. A pesar del impacto directo de ambos huracanes, Nicaragua evitó una mayor catástrofe debido a las evacuaciones masivas los días previos a los ciclones. En Honduras, ETA y Iota se ensañaron en el territorio nacional. Ambos huracanes dejaron 91 personas fallecidas y 9 personas continúan desaparecidas. ¡Hay un niño! ¡Hay un niño! ¡Ay, Padre de la Gloria! ¿Cómo nos ayuda uno, mami? La gente quiere pasar para el otro lado. El horror de las imágenes de las inundaciones es una muestra de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos. Están sacados de sus camas. En Guatemala, 58 personas murieron y 96 personas están desaparecidas por el impacto de ambos huracanes, que ocasionó derrumbes que soterraron a comunidades completas. Mi casita quedó totalmente inundada. La verdad, nunca pensamos que el agua iba a llegar a esa magnitud. Ahorita se lleva el cable. En El Salvador, el impacto de ambos ciclones fue menor. Sin embargo, dejó una persona fallecida y cientos de evacuados. He sido testigo de cómo la gente ha buscado cómo salir y sacar las pocas cosas que les han quedado, gente caminando, en bicicleta, en motos, buscando la manera en cómo poder sacar lo poquito que nos queda, ya que el agua se llevó prácticamente todo.
Miren esto, muchachos. Este evento meteorológico voraz ha causado más de 100.000 damnificados en la región centroamericana, millones de dólares en pérdidas económicas y gran esperanza en los pueblos de la región que están decididos a volver a levantarse. Bueno, con este video pudimos observar cómo la gran afectación que causan estos fenómenos naturales extremos, ¿verdad? Como son los huracanes y las tormentas, y cómo Centroamérica es una región vulnerable a estos desastres naturales, especialmente lo que son la afectación por las lluvias, las sequías y las inundaciones. Y esto se ha incrementado en los últimos años, ¿verdad? A consecuencia del cambio climático. Un ejemplo de esto es que la temporada de huracanes del 2017, en este año, hubieron huracanes que afectaron directamente a la región con mayor y menor intensidad, y también la afectación varió de país a país. Esos huracanes fueron Irma, Katia, María, Nate, que afectaron, aparte de lo que era la región centroamericana, lo que fue Costa Rica, también territorios de México y las Antillas. Entonces, los problemas vinculados con esas afectaciones es que afectan directamente la vida de las personas, la vida de la población. Hay consecuencias económicas, hay consecuencias, hay pérdidas humanas que afectan directamente a la sociedad, y una de las consecuencias más graves es la afectación a lo que es la seguridad alimentaria, porque se pierden cultivos, se pierden cosechas, y esto afecta directamente a la población, ¿verdad? Con lo que es la escasez de alimentos. En Centroamérica se cultivan muchos productos, principalmente arroz, caña de azúcar, café, trigo y maíz, también frijoles y algunos tubérculos, ¿verdad? Que se ven afectados con estos fenómenos naturales, no solamente por las tormentas, huracanes, sino también por lo que son las sequías, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, lo que es la zona de Guanacaste, Punta Arenas, se ve altamente afectada por por lo que es la sequía y la falta de recurso hídrico. Aquí se pierden muchos productos por esta situación, pero la afectación, como les decía, va a variar de país a país, y todas esas afectaciones dañan directamente la economía y la estabilidad de la población en Centroamérica. Ahora bien, vamos a conversar. Me gustaría saber o qué consideran ustedes que perjudica este tipo de fenómenos climáticos extremos, ya sea a nuestro país o a toda la región centroamericana. El cambio climático, como ya lo vimos en semanas anteriores, está afectando a todo el mundo, pero específicamente en la clase del día de hoy, como lo hicimos la semana pasada también, vamos a hablar de la afectación directamente tanto en Costa Rica como en América Central. Como estos fenómenos, como lo vimos en el video anterior, causan afectaciones. Entonces me gustaría escuchar cuál es su punto de vista, cuáles son sus opiniones y cómo creen ustedes que estos fenómenos afectan a cada uno de los países. Ok, muy bien. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes acaban de decir. Importante, la seguridad alimentaria, que fue lo que yo mencioné hace un momento. Cómo se pierden cultivos, cómo se pierden cosechas de granos esenciales. También la pérdida de vidas, cómo muchas de esas personas, cuando una tormenta o un huracán afecta a cada uno de los países, se ve la pérdida de vidas humanas también. Se ve también la afectación económica en la infraestructura, cómo se pierden eh, edificaciones, cómo las personas pierden todas sus pertenencias, lo que les ha costado por años conseguir, ¿verdad? Eso también es importante. También lo que significa socialmente para los países volver a recuperar lo que son puentes, carreteras, lo que para las personas les cuesta volver a obtener un lugar donde vivir o volver a construir, porque prácticamente lo pierden todo, ¿verdad? Por estos fenómenos. Deben escoger entre su vida, su seguridad o sus pertenencias, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver que muchas veces cuando esto pasa, no pueden, prácticamente salen con lo que traen puesto, ¿verdad? No tienen tiempo ni siquiera de sacar
alguna cosa que consideren importante, es prácticamente salir para salvaguardar su seguridad. Eso también me lo dijeron aquí, que es bastante importante. Y la otra cosa que mencionaron ustedes, que como decían, como son tan frecuentes, a veces pasa un huracán, una tormenta y prácticamente al poco tiempo vemos que otra de esas tormentas o huracanes vienen a afectar y no le da como el chance a los países de recuperarse de las afectaciones, ¿verdad? En nuestro país hemos visto como en sectores vulnerables, con una tormenta, lo vimos hace poco con la tormenta Bonnie, que nos afectó hace poco, como el país, a pesar de los esfuerzos que hace para prevenir algún tipo de las afectaciones, para que las personas no se vean afectadas, hace muchos esfuerzos, pero igualmente las pérdidas en la infraestructura son claras, en puentes, en carreteras, cierre de carreteras, cierre de vías, pérdida de pertenencias de las personas, ¿verdad? Casas totalmente destruidas, edificaciones que cuesta o es difícil que el país reponga tan fácilmente. Muy bien, ahora vamos a seguir con la clase. Vamos a hacer un recuento de esto, cómo en las últimas décadas estos fenómenos o fenómenos climáticos extremos han afectado con mayor frecuencia al país. Vamos a centrarnos en Costa Rica, pero todos estos fenómenos también afectaron Centroamérica, ¿verdad? Lo vamos a ver desde 1988 al 2020. Después del 2020, pues también han surgido otras tormentas y huracanes que han afectado a la región, pero vamos a centrarnos en este lapso de tiempo de 1988 al 2020. Bueno, aquí con esta línea de tiempo vamos a ver algunos ejemplos de eventos meteorológicos extremos que han golpeado a Costa Rica. Empezamos en 1988. El huracán Joan, este fue el nombre oficial del fenómeno, pero en Costa Rica y en Nicaragua, por ejemplo, se le conoció como el huracán Juana. Así lo dieron a conocer los medios de comunicación, pero como les digo, el nombre oficial del fenómeno era Joan. Este afectó en 1988, causó daños principalmente en la zona sur del país, provocando que cientos de hectáreas de cultivos de palma africana y arroz quedaran inundados, ocasionando la muerte de aproximadamente 23 personas. Esto es información de La Nación. En 1996, el huracán César causó daños en todo el país, dejando un saldo oficial de 10 personas fallecidas, 43 desaparecidos, 5.762 evacuados, 2.561 refugiados en 25 albergues, se desbordaron ríos en la zona sur, en Guanacaste, así como muchos puentes falseados y destruidos y derrumbes en las carreteras. Eso es lo que mencionábamos en la conversación que tuvimos. Cómo esos fenómenos afectan la infraestructura vial del país, que es importantísima para la economía. Para el 2008, la tormenta tropical Alba, que es la primera tormenta que se originó a menos de 50 kilómetros de las costas de Guanacaste. Este fenómeno también causó gran afectación, como ya lo vimos, en afectaciones económicas, sociales y daños ocasionados a la población. En el 2016, el huracán Otto, que es el primer huracán en la historia documentada con impacto directo en el país. A su paso generó aguaceros torrenciales y vientos intensos en la región del Caribe Norte y zona norte, así como en el sector de Guanacaste. Esta es información del Instituto Meteorológico Nacional del 2016. Para el 2017, la tormenta tropical Nate provocó abundantes precipitaciones en el país, ocasionando un puente temporal a lo largo de la vertiente del Pacífico y en el Valle Central. Los daños ocasionados por este sistema lo convierten en uno de los más dañinos que se ha registrado en Costa Rica en la última década, incluso por encima del huracán Otto, dejando 79 cantones del país bajo declaratoria de emergencia. Recordarles que esos fenómenos, estamos hablando específicamente de lo que afectó a Costa Rica, pero todos ellos también tuvieron gran afectación en Centroamérica. Para el 2020, el huracán ETA
ocasionó la destrucción de viviendas e infraestructura vial en varias regiones del país, principalmente en el Pacífico Sur y Pacífico Central. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias reportó que 2.057 personas debieron ser movilizadas a albergues y 2 personas fallecieron por un terraplén en Aguabuena, en Cotobruz. Esta es información del SINAR del 2020. Otro fenómeno extremo que también afectó en el año 2020 fue el huracán Iota, que fue un huracán que se originó en el Atlántico y fue el más fuerte de la temporada, el más fuerte del 2020, el cual provocó un temporal en el Valle Central y en el Pacífico. La Comisión Nacional de Emergencias guió el apoyo para la educación del cambio climático, reportó 14 eventos de inundaciones en el país, 9 en la zona sur, 2 en el Pacífico Central, 2 en Guanacaste y 1 en el Valle Central. Esta también es información del SINAR. Entonces estamos viendo que a partir de 1988 estos fenómenos han tenido impactos negativos en el país más frecuentemente. Estos son solamente algunos porque cada año la temporada de huracanes tiene muchos tanto de tormentas tropicales, tormentas o huracanes que afectan a la región centroamericana. Estos son tal vez algunos de los más importantes o los que mayores afectaciones tuvieron en la región. El problema es que Centroamérica tiene, el cambio climático hace que Centroamérica sea una zona bastante vulnerable. Entonces, este resumen que acabamos de ver, del 1988 hasta el 2020, no queda ahí, ¿verdad? Ya estamos en el 2022 y hemos visto cómo estos fenómenos siguen afectando a toda la región centroamericana. Y como les decía, por la posición geográfica de Centroamérica, estos eventos se presentan con mayor frecuencia y el problema es que no solo afectan también, digamos, muchas áreas. La salud, la cosecha, lo que son las áreas costeras. Y en Centroamérica se presenta una gran problemática que es que hay muchas personas en riesgo, personas vulnerables o personas en condiciones económicas bastante desfavorables. Entonces, al presentarse estos fenómenos extremos, esas afectaciones son todavía más importantes. Hay muchas personas, se acentúa más la pobreza, las personas pierden su vivienda, hay problemas de vivienda, ¿verdad? También estas personas carecen de recursos económicos ya por su condición y cuando estos fenómenos extremos llegan y los afectan directamente, sus condiciones de vida todavía desmejoran mucho. Hay muchas condiciones o consecuencias negativas, ¿verdad?, que afectan a la población en Centroamérica. Y como lo vimos en el video, es bastante frecuente también que esos fenómenos extremos se presenten en la región. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a hacer una lectura donde vamos a ver un poquito más a fondo cómo estas afectaciones o estas consecuencias negativas que trae el cambio climático a la región afectan en diferentes sectores, porque hemos hablado ya de lo que son los huracanes y la tormentas, pero estos huracanes y tormentas provocan inundaciones muy severas. También otro de los fenómenos extremos que se presentan con mayor frecuencia en la región son las sequías. Entonces, con la lectura vamos a analizar un poquito más a fondo cómo estos fenómenos afectan tanto a Costa Rica como a Centroamérica. Variabilidad climática en América Central. Como consecuencia del cambio climático, actualmente América Central experimenta con mayor frecuencia y severidad la presencia de fenómenos naturales meteorológicos como sequías, inundaciones y otros problemas derivados de ellos, como los deslaves, derrumbes que han provocado que han provocado en la vida de muchas personas enormes pérdidas económicas por la destrucción de las infraestructuras, de las actividades económicas, sobre todo en el sector agropecuario y la salud. Centroamérica se encuentra en la ruta de los huracanes del Mar Caribe. Por eso, históricamente ha sufrido directamente e indirectamente daños
por inundaciones, pérdida de vidas, vivienda e infraestructura vial y económica. La destrucción de cosechas, por ejemplo, desde 1988, en la región centroamericana ha habido al menos varios huracanes sumamente destructivos como Juana, que ya les había indicado que el nombre correcto del fenómeno era Joan, Mish, Otto y Nate. Además, en la segunda mitad del 2017, en el Mar Caribe y en el Golfo de México, 3 huracanes causaron estragos casi de manera simultánea. Esto es lo que venimos analizando desde la semana pasada, que estos fenómenos son cada vez más frecuentes y no le permite a estos países o a los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, el recuperarse, porque termina un fenómeno y ya en los meses posteriores, inclusive en el mismo mes, siguen llegando al país directa o indirectamente esta afectación de tormentas o huracanes. Los factores de riesgo y la vulnerabilidad de la región ante los desastres también están ligados a los altos índices de pobreza que posee, el aumento de la población y el crecimiento urbano que ha ocupado áreas vulnerables frente a los demás desastres naturales. Esto es lo que habíamos hablado, que la región, en muchos sectores, la pobreza y las personas en riesgo de vulnerabilidad son más frecuentes, ¿verdad? O tienen personas que tienen una calidad de vida es muy por debajo de lo que deberían tener. Personas que no tienen una vivienda, no tienen un trabajo, personas que viven con la cantidad de dinero mínima y se tienen que exponer también a esos fenómenos que los afectan directamente. Seguimos. Cambio climático y vulnerabilidad climática en Centroamérica. A pesar de emitir menos del 0.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos del cambio climático amenazan a gran parte de América Central y afectan particularmente a las áreas rurales cercanas a las costas. Afectaciones que, según estudios científicos, serán más drásticos debido a los cambios en las temperaturas y las precipitaciones, lo que podría incrementar los impactos del creciente número de desastres que afectan esta región y las consecuencias negativas sobre la seguridad alimentaria, la salud, la productividad agropecuaria, el manejo del agua, el nivel de los mares, la biodiversidad y los ecosistemas, entre otros. América Central es una región vulnerable a los desastres naturales, especialmente a los producidos por las lluvias, las sequías, las inundaciones y los huracanes, que se han incrementado en los últimos años como consecuencia del cambio climático. Por ejemplo, solo en la temporada de huracanes del 2017, los huracanes Irma, José, Katia, María y Nate arrasaron las Antillas y gran parte del territorio de América Central y México. En los próximos años, América Central tendrá grandes problemas vinculados a la seguridad alimentaria porque los cultivos de arroz, caña de azúcar, café, trigo, maíz, frijoles y tubérculos, entre otros alimentos, ya se han afectado y se verán más afectados entre un 35% y un 50% por los problemas ligados al cambio climático. La sequía se considera como un desastre natural originado por la deficiencia en el régimen de las precipitaciones en un periodo extendido de tiempo. Dicha deficiencia ocasiona una escasez de agua para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la industria, la recreación, el turismo, entre otros. Como les decía anteriormente, por ejemplo, con el caso de concreto de Costa Rica, la zona de Guanacaste y Punta Arenas son muy afectadas por las sequías. Vemos como muchos de los productos se pierden por la falta de recurso hídrico y no solo eso, los animales se enferman, también es muy poca el agua que se tiene que decidir entre si se utiliza en las cosechas o se utiliza para consumo humano, para las actividades humanas. Eso también causa lo que son los grandes periodos de sequía. También en el área de Guanacaste principalmente se generan muchos incendios forestales, ¿verdad? Muchos incendios causados también por lo que es la falta de agua y también por las altas temperaturas. Asimismo, se considera que el nivel del mar aumentará de 1 metro durante el siglo XXI, lo que afectará a ciudades y actividades productivas costeras. En el campo medioambiental, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la región también muestra una reducción en la población de especies animales y vegetales. El blanqueamiento de los corales, la acidificación del mar, la pérdida de los manglares y la erosión en las costas. Aquí estamos viendo, en el caso específico de América Central,
algunas afectaciones que ya vimos en semanas anteriores, como cuando hemos visto el blanqueamiento de los corales, la pérdida de los manglares y la erosión en las costas. Lo vimos a nivel general, cómo afectaba el cambio climático a nivel mundial y cuáles eran esas afectaciones directas. Ahora estamos viendo cómo esas afectaciones se producen, pero específicamente en el caso de la región centroamericana. Expertos en el cambio climático afirman que América Central es una de las regiones más vulnerables al cambio climático en el mundo y que el calentamiento global tiene un impacto directo en la agricultura, ciclos de cultivo y rendimiento de la tierra, bosques, recursos acuíferos, la salud, las áreas costeras y la biodiversidad en América Central, con lo cual se afecta a las personas más pobres. Además, carece de recursos económicos para enfrentar el cambio climático y las consecuencias negativas que produce. Aquí vamos a ver también esta afectación. Como lo dice aquí acá la lectura, muchos países de América Central o Centroamérica tienen muchos problemas económicos. Muchos de esos países no tienen los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias o mitigar los efectos del cambio climático. También lo podemos ver en nuestro país, como a veces pasa mucho tiempo, pasan muchos años para que se vuelvan a reponer puentes, para que los caminos vuelvan a abrirse y porque es una afectación económica, es una gran inversión económica la que tienen que hacer los países o los gobiernos para poder volver a restaurar los servicios, volver a arreglar las carreteras, sustituir los puentes y también ayudar a las personas a volver a su normalidad. Entonces, como vemos, no es estos efectos se ven mucho más frecuentes y cada uno de los gobiernos de la región tiene que enfrentar, además de la situación de emergencia que ocasionan estos fenómenos, también se ve afectado directamente la economía y la población en general, ¿verdad? La muerte, la destrucción y también los problemas a la salud que también se presentan después de esos fenómenos, ¿verdad? Son cosas que cada uno de los países tiene que enfrentar a consecuencia de lo que es el cambio climático. Ok, ahora vamos a seguir. Ya vimos cómo las sequías, las inundaciones y los huracanes afectan la región centroamericana y Costa Rica. Ahora ustedes van a realizar en sus cuadernos un cuadro comparativo donde van a destacar e ilustrar en una columna los siguientes eventos climatológicos extremos: las sequías, las inundaciones y los huracanes. Y en la otra columna van a colocar la afectación que estos fenómenos causan. Por ejemplo, yo voy a decir que los huracanes, pongo la palabra en el cuadrito huracán, hago la ilustración, el dibujo del huracán, y en la otra columna voy a poner algunas de las afectaciones que causan. Por ejemplo, las inundaciones, la destrucción y la muerte. Por ejemplo, la muerte tanto de personas como la afectación a los ecosistemas y a la vida silvestre. Esa sería una de las afectaciones. Entonces, en su cuaderno lo van a trabajar con orden, van a poner esos tres conceptos: sequías, inundaciones, huracanes, los van a ilustrar y van a poner las afectaciones que causan, con lo que ya vimos en el video y con lo que hemos comentado tanto esta semana como la semana anterior. Para esto van a tener 20 minutos. En esta parte de la clase, los estudiantes van a realizar un cuadro comparativo donde van a destacar los tres conceptos de sequía, inundación y huracanes, los van a ilustrar y también van a colocar las afectaciones que estos fenómenos climáticos extremos causan a la población, tanto de Centroamérica como de el país o de Costa Rica. Bueno, chicos, ya terminaron. Vamos a revisar ese cuadro comparativo. Ok, muy bien. Las sequías, voy a revisar algunos de estos cuadros. Ok, las sequías causan pérdida de las cosechas, muerte de los animales. Acá aquí hay otro que dice que las inundaciones pueden causar la muerte tanto de animales como de personas, destrucción de la infraestructura, pérdida de cosechas, muy bien.
los huracanes, cómo destruyen, ¿verdad? Tienen afectaciones para la vida de las personas, cómo tanto los huracanes y las tormentas, aquí me colocan que causan destrucción de la infraestructura vial del país. Muy bien. Bueno, creo que les quedó bastante claro esto de cómo afectan los fenómenos extremos tanto a Costa Rica como a Centroamérica. Aquí es importante destacar que vivimos en una zona geográficamente que es propensa al cambio climático, que como ya vimos anteriormente, a partir de las últimas décadas estos fenómenos han aumentado, que se presentan con mayor frecuencia, pero es importante que tomemos conciencia, como ya lo hemos venido viendo en las clases anteriores, de cómo nosotros podemos, desde nuestras casas, desde lo que hacemos, tratar de tomar acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para tratar de evitar la contaminación, para tratar desde como nosotros podamos tratar de disminuir un poco lo que son los efectos del cambio climático, porque como vemos, ya lo vimos en semanas anteriores, hablábamos muy en general de lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en el Ártico, lo que pasaba en algunos otros países, pero aquí vemos que nosotros estamos siendo directamente afectados. Vemos cómo este año, como les comentaba anteriormente, la tormenta Bonnie causó afectación en el país que que tal vez no afectó tanto como se esperaba, pero que también podemos ver la afectación en la economía, como las infraestructuras, como las calles, los derrumbes, el poco acceso a vías de comunicación afecta directamente a la población. Entonces es importante que ustedes tengan esto presente, ¿verdad? Que vivimos, que la región centroamericana es una región bastante vulnerable al cambio climático y y las afectaciones del calentamiento global, ¿verdad? Que ya tienen un impacto directo sobre nuestra vida. Y hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y espero que todo les haya quedado muy claro. Hasta la próxima clase.